Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Tristemente la semana ha pasado tan rápida que no la hemos sentido. En lo particular, se nos ha ido tan rápido la semana. Sin embargo, ha sido una semana de experiencia, de gozo, de disfrutar de esos encuentros maravillosos que personas como usted y yo tuvieron con Jesús y su vida tuvo un gran cambio. Quiero invitarles a que estemos en la palabra de Dios ahora y estemos en el Salmo 32. Salmos 32. Luego iremos a una experiencia bíblica en el libro de Lucas. De hecho, agradecemos a Angelita, ya me aprendí su nombre, por proveernos de este lugar. Angelita, ya me aprendí su nombre. Yo creo que nunca lo voy a olvidar. Creo que nunca lo voy a olvidar. Ok, muchas gracias por ser tan bondadosa con nosotros y con Dios para proveer de este espacio para compartir un mensaje de esperanza. El Salmo 32 es la experiencia de un hombre que fue un gran varón al servicio de Dios. Pero en un momento de debilidad, en un momento de descuido, cometió un pecado. ¿Y qué es pecado? Ya lo hemos dicho, ¿qué es pecado? Es transgresión de la ley o saber hacer lo bueno y no hacerlo. David era el personaje que era un varón conforme al corazón de Dios, cometió adulterio. Miró a una mujer desnuda bañándose que no era su esposa, la mandó a llamar, la trajo al palacio, preguntó su nombre, su origen, si era casada o era soltera. Me imagino que Betsabé, que era el nombre de ella, le dijo: oye, soy casado, mi esposo es un soldado. Bueno, ¿qué importa? Tu esposo está en la guerra, diviértete un poco. Y la invitó a quedarse en el palacio. Y una sola relación sexual ilícita bastó para que esta mujer quedara embarazada. El resultado de esto trae tristeza, trae dolor. El pecado se presenta de la manera más agradable posible. Se presenta a través de un hombre elegante, amable, o a través de una elegante mujer servicial. Y entonces los esposos empiezan a comparar a su esposa con su esposo. Oye, esta mujer es más amable que mi esposa, no tiene ningún compromiso conmigo, pero me sirve. Oye, y viceversa algunas mujeres. Y entonces dan el paso equivocado y cometen el pecado del adulterio, para darse cuenta que finalmente eso es efímero, es pasajero. Y el resultado que trae consecuencias sobre uno mismo, cargo de conciencia, sentimientos de culpa, emociones encontradas, y eso conlleva también hasta el divorcio, separación de la familia, hijos abandonados. Es lo que causa el pecado. David comete este pecado, tardíamente reacciona que hizo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Pero en el Salmo 51 David clama a Dios porque lo perdone y que lo limpie de todo pecado, que lo purifique con hisopo. No soporta más la idea de estar en pecado. Lo atrapa la enfermedad, una enfermedad que empieza primero en la mente y que luego que se traduce en problemas físicos. Por eso el capítulo del Salmo 32 dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué cosa? Perdonado. ¿Qué es transgresión? Es violación a la ley de Dios. ¿Qué mandamiento violentó David acá? El mandamiento número 7.
que dice, no cometerás adulterio. El adulterio se tipifica como adulterio cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla. ¿Dónde? En su corazón. Dice Jesús, ya cometió adulterio. O si una mujer mira a un hombre que no es su esposo para codiciarlo en su corazón. Cuando habla de codiciar, habla de deseo. Porque el pecado se gesta ¿dónde primeramente? En la mente y luego se ejecuta. Por lo tanto, ese fue el proceso que llevó David. Por ahora, David, después de pasar por esa experiencia amarga, dice que él no confesó su pecado, simplemente trató de arreglar el problema en que se había metido. Ahora, el esposo de Betsabé está en la guerra, lo manda a llamar y le dice, oye, Urías, la guerra, ¿cómo está? Bueno, mi rey, está dura la batalla, pero estamos defendiendo la causa de Dios. Era un soldado fiel que bajo sol, agua y peligros estaban allí defendiendo al pueblo de Dios. David le dice, oye, mira, Urías, vete a casa y disfruta una semana de vacación. Quédate con tu esposa. ¿Cuál es el propósito de David de hacer eso? ¿Cuál es el propósito de David? ¿Quién era el único que sabía que Betsabé estaba embarazada? ¿Quién era el único? David, ¿y quién más? Dios y Betsabé, nada más. Betsabé, oye David, ¿sabe qué? Esa sola relación provocó que yo quede encinta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tú eres el rey, tú eres el ungido de Jehová. Yo soy la esposa de Urías, un fiel soldado. ¿Qué vamos a hacer? Y David, bueno, vamos a arreglar el problema, no te preocupes. Ahora llama a Urías, vete a casa, duerme con tu mujer, disfruta con ella. Y podemos decirle que lo mandó a Montelimar con gastos pagados, ¿no es cierto? Vete, todo incluido. Y entonces, problema resuelto. Después de la semana, sale la noticia que Betsabé está embarazada. Ya no será el embarazo que yo provoqué, sino que será ¿quién? Su esposo. Pero Urías, ¿qué dijo? No, mi señor. No, yo no iré a casa. ¿Cómo es posible que yo vaya a disfrutar de los bienes que hay en casa mientras mis compañeros están corriendo peligro de muerte en la guerra? Por lo tanto, no, señor, no me iré. Así que David, ¿ahora qué hago? Así que el diablo, que es el gestor de que aproveche esta oportunidad, luego no presenta soluciones buenas. Así que David entonces dijo, bueno, déjalo que duerma allí, el día siguiente emborráchalo. Dice que lo emborrachó, le dio vino, toma licor, ¿quieres más? Toma licor. Y Urías, bien borracho, ahora vete a tu casa. Y borracho, Urías dijo, no señor, yo no iré a casa. Aquí mismo me quedaré en el lobby del palacio, porque ¿cómo es posible que yo vaya a casa cuando mis compañeros están en peligro? Y entonces David ya está en problema. La segunda estrategia no funcionó. Por lo tanto, vino el pensamiento, la única alternativa que yo tenga es mandarle una carta a Joab, el soldado, para el jefe del ejército, para que lo mande a la guardarraya, y cuando la batalla arrecie, todos huyan y lo dejen solo y muera. Y punto y aparte. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Buena solución? ¿Qué les parece? ¿Es buena solución al problema?
¿Qué dicen? ¿Están tímidos hoy? ¿Es buena solución o mala solución? Muy mala. Y efectivamente él llevó en sus manos la sentencia de muerte. Se presentó ante Joab y le entregó la carta. Oh, dijo Joab, algo no anda bien acá. Pero bien, es la orden del rey. Y lo mandó a la guerra. Y efectivamente murió. Una vez que murió, entonces ven acá, Bexabe, ahora eres mi esposa. Ahora ese hijo que van a hacer va a ser nuestro hijo. Ya no hay nada que se interponga. Qué bonito. Pero de algo nosotros debemos estar seguros de que no hay nada oculto, no hay nada oculto entre Dios y nosotros. Nuestros pensamientos son conocidos por Jehová. Nuestras palabras son conocidas por Jehová. Nuestras acciones son conocidas por Jehová. Por lo tanto, tú no puedes hacer nada a escondidas. Que te metes allá a un lugar oscuro, que nadie te ve a la medianoche, en la madrugada. Dios te ve. Dios te ve. Siempre estás claramente visto por el cielo. Así que David, qué feliz. Pero dice la Biblia, ahí ahora leamos, porque el pecado, ahí muchas veces hay acusación de la conciencia, ¿no es cierto? ¿Alguna vez ustedes se han sentido con cargo de conciencias? ¿Cuántos de ustedes han sentido cargo de conciencia alguna vez? Pongo este ejemplo. Alguna vez los que son padres o la mamá le dieron duro a su niño porque hizo algo malo y el niño empieza a llorar. Y el niño se duerme llorando porque le castigaron. Pero el niño dormido empieza a hacer así. ¿Qué hace la mamá? Uy, se me parte el corazón. ¿Por qué lo castigué tan fuerte, no es cierto? Cargo de conciencia. Y el cargo de conciencia va a producir emociones encontradas. No va a producir felicidad, y lo que el diablo te presenta como algo atractivo se convierte en algo que te destruye espiritualmente, te destruye físicamente, te destruye emocionalmente y destruye tu familia. Por eso, al pasar por este proceso, David, y confiesa su pecado al Señor, entonces él encuentra paz. Porque únicamente cuando reconocemos nuestros errores es cuando el Señor provee la paz. Dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, ¿qué dice? No culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Dios es un Dios perdonador. Dios no es un Dios vengativo. Dios está listo para tendernos la mano, y cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Él, Él va a transformar nuestras vidas, va a transformar nuestros pensamientos, va a transformar nuestras acciones, si tan solo le permitimos que Él haga esa obra en nosotros. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando no confesamos y lo hacemos a oculto? Y finalmente hay un pecado que no se puede evitar, y a los 9 meses da luz, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A los 9 meses, no, ese niño no es mío, ese es del diablo. Y finalmente sale idéntico al violador o de la ley de Dios. No hay escapatoria. No podemos escaparnos de ellos. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué significa eso? Que el asunto de no reconocer que se equivocó y no confiesa su pecado produce un problema emocional y produce un problema físico. Y dice que sus huesos, ¿qué pasó? Se envejecieron. Si nosotros lo traducimos a una enfermedad crónica, ¿cómo le llamamos a eso? Artritis aguda crónica.
¿Alguno de ustedes ha tenido artritis alguna vez? ¿Alguno ha tenido artritis? Bueno, no pueden entender a David ahora lo que él estaba pasando por ese proceso. En cierta ocasión, este servidor estaba trabajando en Jinotepe, Carazo. Y una mañana de sábado, felizmente fuimos a la iglesia porque había bautismo. Y entonces todo estaba preparado para el bautismo. Y yo entré al cuarto bautismal, me quité los zapatos porque iba a subir a la pila bautismal. Pero parece que cayeron en una basurita del techo y los diáconos sacaron agua para limpiarlo. Pero en ese sacar agua, mojaron el piso. Y yo me quito los zapatos y todo está preparado y la gente es feliz. Y entonces cuando yo voy a subir a la pila, como que patiné en una pista de hielo y deslicé y me levanté y caí un golpe fuerte en la columna. L4 o L5. Inmediatamente me levanté y lo primero que hice, ¿qué hace uno cuando se cae? ¿Qué es lo primero que hace uno? Oh, nadie me vio, gracias a Dios. Así que me levanté rápidamente. Oye, pero y esta pierna derecha no se movía. No podía pararme con ella. Bueno, entré como Jacob cojeando, subí la pila, bauticé y al final no sabía qué es lo que me dolía, ¿sabe? Mi esposa estaba ahí para atenderme con mis dos pequeñas y qué terrible dolor. No había descanso ni de día ni de noche. Mi único consuelo era escuchar Radio Lira, que escuchaba en Jinotepe, la radio adventista. Me traía paz escuchar esos cantos de niños. Dolor. Podemos entender entonces ese proceso por el cual pasó David. Por causa del pecado, artritis crónica, como resultado de no tener la valentía de confesar su pecado. Así como tuvo la valentía de tomar a una mujer que no era su mujer y de mandar a asesinar a un hombre injustamente, ahora por la vergüenza quizás no habló con Dios. El ungido de Jehová, el varón conforme al corazón de Dios. Pero dice aquí ahora, versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y ahora dice el versículo 5, entonces y solo entonces, cuando pasa por ese proceso de tristeza, de dolor, del dolor causado a una familia inocente, del dolor causado a su propia familia, del dolor causado a ese bebé que nació y murió porque Dios así lo permitió, que no iba a vivir. Ahora David dice, bueno, mi pecado te declaré. ¿Qué significa eso? Mi pecado confesé y no encubrí mi iniquidad. Por eso la Biblia dice en 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Estoy seguro que los que están aquí esta noche, probablemente ninguno de esta noche ha cometido tan grande maldad como lo cometió David. Estoy seguro que ninguno de ustedes ha cometido adulterio. ¿Están felizmente casados los que están casados? Siendo fieles a su cónyuge, esposo o esposa. Estoy seguro que ninguno de ustedes ha mandado a asesinar a alguien por celos o para resolver un problema. Si no hemos llegado a ese punto, entonces estamos en mejores condiciones que David. Pero el resultado es el mismo. Si no confesamos, vamos a pasar por ese momento triste y doloroso. Así que David, una vez que se encuentra abatido en el polvo, su orgullo ha sido abatido por la enfermedad. Él reconoce que no puede sobrevivir con esa carga que le agobia y que lo va a llevar a la muerte, y una muerte sin esperanza. Pero dice la Biblia que dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad
de mi pecado. Ese es el Dios a quien nosotros seguimos. Ese es el Dios creador y sustentador que hace provisión para cada una de nuestras necesidades. 1 Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno se desliza y comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aún hay esperanza para ti, mi querido amigo, estimado oyente, televidente. Hay esperanza para todos nosotros si tan solo pasamos por ese proceso de reconocimiento de que únicamente en Jesús podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Esto nos lleva entonces a la experiencia que encontramos en el capítulo 19 de Lucas. Lucas 19 presenta otro encuentro maravilloso. Lo que he presentado ahora sirve como base para entender que nosotros necesitamos pasar por ese proceso de reconocer cuando fallamos y confesar nuestras faltas a Dios en primer lugar y al prójimo a quien hemos ofendido. Lucas 19 presenta la experiencia de alguien que era rico en gran manera. Tenía todo lo que cualquier mortal puede tener. Sin embargo, era una persona triste y solitaria. Era una persona rechazada, tenía un problema serio. Él era cobrador de impuestos, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Este hombre se llamaba Zaqueo. Y el nombre de Zaqueo significa puro o pureza, imaginen ustedes. Pero Zaqueo era un tipo que extorsionaba, que estaba al servicio del imperio romano, y por lo tanto los judíos lo odiaban en gran manera porque lo consideraban un traidor que estaba al servicio de un imperio y no al servicio de su pueblo, siendo él judío. Él se enriqueció, tenía una gran mansión que solo él y sus empleados conocían. La Biblia no menciona si tenía hijos o no, pero podemos imaginar que Zaqueo creció en un ambiente de campo como estamos aquí en Las Ánimas, ¿no es cierto? Podemos imaginar que Zaqueo cuando era pequeño le gustaba trepar los árboles, ¿no es cierto? Y bajar mangos. ¿Hay mango por acá en Las Ánimas? ¿Hay árboles de mango? Ya no hay. ¿Hay jocotes acá en Las Ánimas? ¡Hay jocotes! Y quizás usted recuerda su niñez, que le gustaba subir, escalar árboles y bajar mangos, o subirse para bajar guanábanas, o naranja, o mandarina. ¡Ah, qué delicioso! Y como no era de su patio, se metían por debajo de la cerca, que nadie los viera, se subían y bajaban rápidamente sin dejar huella. ¿Alguno de ustedes lo hizo? Ok, parte de la infancia, ¿no es cierto? Y qué rico se comían esos mangos, que en parte estaban ácidos y en parte estaban dulces. ¡Uy, qué delicioso! Así que Zaqueo era un tipo de persona que pasó por una infancia feliz. Pero a medida que creció, era un tipo que fue perdiendo la popularidad. Y al perder la popularidad, se convirtió en un hombre solitario. Y eso fue el resultado de ser un hombre que estaba al servicio de un imperio y no al servicio de Dios. Él era cobrador de impuestos. Por lo tanto, él llegó a la conclusión: ¿de qué sirve que yo tenga dinero? ¿De qué sirve que yo tenga propiedades, que tenga casas, si no soy feliz? ¿De qué sirve que yo me esfuerce por conseguir todo el recurso para darle a Roma y para que me quede un buen recurso? ¿De qué sirve si al final soy la persona más triste que puede existir en Jericó? No tengo amigos, y el que se me acerca es porque tiene alguna necesidad.
no tiene amigos, es rechazado. Y el otro defecto es que era pequeño de estatura, bien pequeñito. Posiblemente a Zaqueo le hacía bullying en el colegio. Oye, enano. Y quizás le daban de casquines en la cabeza. Oye. Pero Zaqueo se fue abriendo espacio en medio de la crisis y las dificultades. Aprendió a sobrevivir. Pero llegó a la conclusión que su vida sin Jesús es una vida vacía. Algo le faltaba. Así que un día, en camino a Jericó, se dirigía Jesús de Nazaret. Y mientras Jesús viajaba y se dirigía de un lugar a otro, era una gran multitud, porque a él lo seguían los huérfanos, las viudas, los pobres, los enfermos, los despreciados, los parásitos de la sociedad, que no tenían cabida en la sociedad, pero sí encontraban cabida en Cristo Jesús. Había espacio para ellos, eran aceptados. Jesús les hablaba con tanta bondad. Así que la gente conoció que Jesús pasaría por Jericó. Y al pasar por Jericó, Zaqueo dijo: creo que esta es mi esperanza, esta es mi alternativa de ver a Jesús. Estoy seguro que si tan solo yo veo a Jesús, Él va a entender mi condición y me va a dar esperanza de vida. Había una gran multitud en la entrada de Jericó. Y él trató de abrirse espacio con la autoridad que le caracterizaba como autoridad de Roma. Pero la gente lo vio. Oye, miren quién está por acá. Aquí está el enano cabezón, el cobrador de impuestos. ¿Qué hace por acá? Vete de acá. Y le daban de casquines a él. Quizás Zaqueo se disfrazó con sombrero para que no lo reconociesen. Pero era inconfundible su manera de caminar. Su estatura lo delataba. Así que había una barrera impenetrable. Zaqueo se sintió frustrado. Sus esperanzas se esfumaban. Pensó que ya no había ninguna alternativa para él y que estaba condenado al fracaso y a la muerte y a una vida de soledad por siempre. Zaqueo, en medio de todo ello, pudo escuchar a Jesús hablar con un pobre hombre. Y si usted me acompaña al capítulo 19 del libro de... Estamos en el capítulo 18 del libro de Lucas, versículo 35 en adelante. Eso impactó a Zaqueo. Y dice: aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, en el camino, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Quién está junto al camino? Un ciego. Un pobre hombre abandonado a su suerte, sin familia, sin techo para vivir, pobre. Por otro lado, en la ciudad de Jericó, teníamos a un hombre rico. Lo tenía todo, pero era pobre espiritualmente. Y sentía esa necesidad del Señor. Por lo tanto, Zaqueo a lo largo, porque Jesús no usaba micrófono como esto para que lo escucharan. Multitudes, 5,000 lo escuchaban. Y Jesús no se esforzaba por gritar, todos los escuchaban. Así que él pudo escuchar las palabras que Jesús le dijo a este ciego. Este ciego, al oír, dice el versículo 36, al oír la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué pasa acá en Jericó? Oh, le dijeron: es que pasa Jesús Nazareno. Entonces él sin más ni más gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que callara. Cállate. Pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, que siempre está presto para escuchar nuestros ruegos, amén. No importa si tú lo gritas o lo dices suavemente o lo dices en tu mente, en tu pensamiento, Jesús te escucha. Él escucha el clamor de tu necesidad. Deteniéndose entonces, Jesús mandó a traerlo a su presencia. Tráiganlo.
Y cuando llegó, le preguntó diciendo: a ver, amigo ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pregunta? ¿Por qué gritas? Dímelo. Aquí estoy. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo serte de utilidad? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué privilegio de este pobre ciego? No tenía la capacidad de ver a nadie, simplemente oía, pero escuchó en esas palabras, palabras de vida eterna, palabras de ánimo. Oye, los escribas, los fariseos, los sacerdotes nunca me han hablado así tan tiernamente. ¿Qué quieres que te haga? Y él, sin más ni más, tenía claramente definido qué es lo que quería. Él no pensó: oh, bueno, Señor, dame una casa porque yo estoy aquí en la calle tirado. Dame una finca para que yo pueda trabajar y sobrevivir. No, él sabía qué quería. Y le dijo: Señor, que yo reciba, ¿qué cosa? La vista. Quiero ver. Y Jesús le dijo, nada más, ¿qué dijo Jesús? Recíbela. Tu fe te ha salvado. Amén. Qué maravilloso. Ese hombre ciego que no sabía quién estaba allí delante de él, pero escuchó su voz. Aún ciego escuchó su voz, creyó en él, creyó que era el Hijo de Dios. Por eso él dijo: Jesús, hijo de David, sabía que estaba allí. Esa es mi oportunidad. Y entonces dice la Biblia: recíbela, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Zaqueo, allá a lo lejos, tratando de empinarse para lograr ver algo, no miraba nada, pero sencillamente sabía que estaba hablando con el ciego. Y escuchar esas palabras que le dice al ciego: oye, ¿qué quieres que te haga? Oye, eso es lo que yo necesito que me pregunte a mí. Pero ¿cómo puedo acercarme a Jesús? No tengo la posibilidad, la multitud, la gente me impide llegar a Él. Así que dice el versículo 19, vamos. Habiendo entrado Jesús entonces en Jericó, iba pasando por la ciudad, por el camino, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo. ¿Qué significa Zaqueo? ¿Qué significa Zaqueo? Puro, pureza. Que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Así que su esperanza se vio frustrada, pero reaccionó, conoció la trayectoria. Es como vamos a las ánimas. ¿Por dónde puede pasar Jesús? Voy a tratar de acercarme a ese lugar sin que nadie me vea. Él recordó su infancia rápidamente. Oye, cuando subía a los árboles de jocote, cuando subía a los árboles de mango y saltaba de un lugar a otro porque era muy menudito y fácilmente se movía. Oh, sí, dijo, se me vino una idea disparatada, pero creo que es la única alternativa que tengo. Así que dijo: oh, voy a subir al árbol de sicomoro y entonces voy a subir y a lo lejos, a lo menos de ahí, yo podré ver a Jesús. Jesús conoce mi intención y él iba a luchar. A diferencia del joven rico de anoche que llegó: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este hombre anhelaba la presencia de Jesús en su corazón. Estaba sediento de Jesús. Creía que la única alternativa que podía darle estabilidad, compañía, seguridad era Jesús. Así que corrió, se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio. Oye, ¿qué pasó con el joven rico? Dice que Jesús, mirándolo, ¿qué hizo? Le amó. Ahora Zaqueo está ahí arriba, quietecito. No quiere que nadie lo vea porque, oye, mío es el recaudo de impuestos. No quería que nadie lo mirara. Quería evitar la burla y estaba quieto por allí.
pero Jesús te conoce. Jesús sabe dónde estás, qué estás haciendo, si lo bueno o lo malo, Él te ve. Jesús sabía que Zaqueo estaba por allí, así que Él caminando lentamente por allí, y Zaqueo, su corazón parecía que se le iba a salir, palpitaba rápidamente, porque ahora Jesús estaba pasando debajo de él. Oye, así lo veo. Iba hablando palabras de vida, los niños encantados, la mujer encantada, los ancianos, los pobres, los enfermos, estaban felices. Oh, como yo quisiera ser uno de ellos. Pero Jesús se detiene. Oh no, Dios, Zaqueo, estoy en problema ahora. Y no solo eso, sino que Jesús levanta sus ojos y ve hacia el árbol y se dirige a él con nombre y apellido. La multitud ve también hacia arriba, y cuando Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, ¿lo conocía Jesús? Sí, baja de allí. Me imagino que Zaqueo de un sobresalto y quizás me caigo y quedo colgado del nerviosismo. Pero dice que baja de allí. Le dice: Jesús lo vio. Es importante, Jesús nos ve. Y le dije: bate prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Noten ustedes, no le dijo: hoy me voy a hospedar en tu casa. Es necesario. ¿Por qué era necesario que Jesús entrara a la casa de Zaqueo? ¿Por qué era necesario? Porque Jesús traería salvación a él en casa y a todos los que andaban por allí. Habían curiosos, habían irreverentes, habían incrédulos, pero Jesús es necesario que yo esté en tu casa. Así que Zaqueo, con la habilidad que le caracterizaba, bajó del árbol, y ahora aquel pequeñín caminaba a la par de Jesús. Oye, y la gente le abrió paso y fueron directo a casa de Zaqueo. Era un momento feliz. Era un momento, Zaqueo estaba en su primer amor. Está dispuesto a darlo todo por el maestro. Y ahora dice que él descendió a prisa y lo recibió. ¿Cómo? ¿Cómo lo recibió? ¿Qué dice la Biblia? Léanlo, por favor. Lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: ya en la fiesta, Zaqueo mandó a preparar alimento finísimo, de fina calidad, semillas, almendras, semilla de marañón, o semillas de ayote, ¿qué más? Otra semilla, pistacho, semillas que son semillas muy finas, frutas de todas las variedades. Había ensaladas de todo tipo, no había carne. Era totalmente vegana la comida. Oye, digo, entren todos a mi casa. Nunca antes los habitantes de Jericó, los judíos, habían entrado en casa de un millonario y ahora estaban allí. No se quitaron los zapatos para entrar, entraron como estaban. Pues a Zaqueo le importaba poco. La felicidad de él era tener a Jesús allí. ¿Y qué importa que entre la gente, que se meta donde quiera? Y ahí Jesús, la Biblia no relata el sermón que dio Jesús, no relata el estudio que dio, simplemente relata el resultado de su presencia. Y ahora Zaqueo se pone en pie cuando la gente está comiendo. Señores, un momento, quiero decirles algo a ustedes hoy. Y se dirige a Cristo y le dice: Señor, la mitad de mis bienes, ¿qué dice? Doy ¿a quién? A los pobres. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Anda, vende lo que tienes y dale a los pobres. ¿Jesús le pidió a Zaqueo que hiciera eso? No, salió de su corazón transformado por la gracia de Cristo. De un corazón agradecido con Dios, porque aún siendo pecador, Él lo vio y lo llamó: Zaqueo, date prisa, hoy es necesario que esté en tu casa. Aquí entonces, señores, Señor, te pongo como testigo que la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Oye,
qué noticia para los pueblos que estaban allí. Oye, voy a tener parte de esta herencia. Y hermano se queda allí y dice, y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Oh, men, qué felicidad había en ese entonces, ¿no es cierto? Entonces, Jesús, que conoce el fin desde el principio, le dijo a Zaqueo, Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo era uno de ellos. ¿Cuántas personas más por ese acto de aceptación de Zaqueo del maestro de Galilea, cuánto más recibieron esa bendición y decidieron seguir a Jesús? Mis queridos y apreciados, creo que tampoco aquí hay nadie rico como Zaqueo, ¿no es cierto? Creo que no hay nadie rico como Zaqueo. Tampoco creo que haya aquí defraudadores que han robado mucha plata ahora, ¿no? Y si Zaqueo, al igual que David en su condición de rey, cometieron tan grande pecado, tú y yo también recibimos esa misma gracia. Tú y yo también podemos disfrutar de una vida abundante. Hoy no podemos decir, la mitad de mi bien lo doy a los pobres porque ya no tenemos. Pero sí, Señor, voy a compartir lo que tú me das con los que menos tienen. Eso es lo que hace Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él te vino a buscar a ti y me vino a buscar a mí. En la condición en que estamos, es probable que al escuchar este mensaje, tu vida esté siendo leída. Esa es mi experiencia. Esa es la experiencia por la que estoy pasando yo, la vida de David y la vida de Zaqueo. Pero también eso es importante saber de que Jesús está aquí. Te conoce por nombre y te dice, al que a mí viene, no le echo fuera. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa promesa es para ti, apreciado amigo que estás acá presente. Esa promesa es para todos los habitantes de esta comunidad de Las Ánimas. Esta promesa es para todos los oyentes de la Radio Adventista de la Trinidad. Es para todos los televidentes y para quienes se conectan por las redes sociales. Hay esperanza para todos. Hay espacio bastante en la familia de Dios. ¿Quieres abrir el corazón a Jesús? ¿Quieres decirle, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te acepto por fe? Y por ti, oh Señor, los caminos del mal voy a dejar con tu ayuda. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle, Señor, ayúdame? Ayúdame en mi debilidad. ¿Quieren ustedes ponerse en pie? Todos aquellos que necesitan de esa gracia del Señor y aceptan esta invitación, decirle, aquí está el Señor. Y mientras escuchan este himno, prueba con Jesús, yo te invito, prueba con Él. No solamente escúchalos cantar, prueba con Jesús, decídete a probar con Él. Y la experiencia será una experiencia inolvidable para tu vida. Empieza esta noche, prueba con Jesús. ¿Tienes debilidades? ¿Has caído en tentación? ¿Te tiene atrapado algún pecado? Prueba con Jesús. Él te va a sanar. Él te va a libertar. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz. Y transforma nuestros pensamientos y nos lleva cautivos a Cristo Jesús. Reconocemos nuestra incapacidad de resolver el problema del pecado por nosotros mismos. Es por eso que hoy queremos probar contigo. Ayúdanos a ser sinceros y reconocer nuestros pecados. Y como Zaqueo, venir con esa necesidad de buscar a Jesús, cueste lo que cueste, para encontrar ese descanso que solamente encontramos en Él.
asístenos en nuestras necesidades y sana nuestras heridas. En el nombre de Jesús. Amén. Con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús, y sintiéndote cansado y abatido, pon tu carga en el olvido y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Has venido aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús, y sintiéndote cansado y abatido, pon tu carga en el olvido y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Nadie te amará a ti